12 años. 12 años sin ver el sol. 12 años de una vida robada, de una infancia desvanecida en la oscuridad. Esta es la historia de Camila, una joven mexicana cuya existencia permaneció oculta al mundo durante más de una década. Es un relato de encierro, de fe malentendida y de una resiliencia inquebrantable que desafía toda lógica. Nos adentraremos en los rincones más oscuros de un hogar, donde el amor se transformó en prisión y la protección en condena. Prepárense para conocer una verdad que conmocionó a una nación y que aún hoy resuena con ecos de dolor y esperanza. Esta es la crónica de cómo una niña, privada de todo, encontró la fuerza para reclamar su libertad y reconstruir su destino. En un pequeño pueblo del norte de México, nació Camila en el año de 1999. Su llegada al mundo prometía una vida ordinaria, como la de cualquier otro niño. Sin embargo, su familia, de profundas convicciones religiosas, vivía bajo un velo de secretismo y aislamiento. Desde sus primeros años, Camila fue una niña diferente, no por elección propia, sino por las circunstancias impuestas. Nunca asistió a la escuela, ni jugó en los parques, ni conoció la alegría de las amistades infantiles. Los vecinos la veían ocasionalmente, una figura frágil y solitaria, y asumían que era una niña enfermiza o antisocial. Pero la verdad era mucho más sombría, una realidad que nadie en el exterior podía siquiera imaginar. A la tierna edad de 6 años, la vida de Camila dio un giro devastador e irreversible. Fue entonces cuando su mundo se redujo a los confines de una habitación sin ventanas, un espacio que se convertiría en su prisión. Desde ese momento, la luz del sol dejó de ser una constante en su vida, reemplazada por la penumbra y el silencio. Su infancia, tal como la conocemos, simplemente desapareció, borrada por una decisión incomprensible. Los días se sucedían, monótonos y eternos, marcados por la ausencia de estímulos y la presencia constante de la soledad. La casa, antes un hogar, se transformó en el escenario de un encierro cruel e inhumano. Camila creció entre 4 paredes, ajena al mundo exterior, a sus sonidos, a sus colores, a su vastedad. Su única ventana a la realidad era el tenue eco de la vida que se filtraba a través de las paredes. Una niña, apenas un brote de vida, fue condenada a la invisibilidad, a la negación de su propia existencia. Este fue el inicio de una odisea de 12 años, un periodo de tiempo que la marcó de formas inimaginables. La pregunta que surge de inmediato es, ¿por qué? ¿Qué razón podría justificar un encierro tan prolongado y brutal? La respuesta, según la madre de Camila, residía en una serie de supuestas visiones y revelaciones divinas. Ella afirmaba que Camila estaba maldita, que era portadora de una entidad maligna que debía ser contenida. Esta creencia, arraigada en una interpretación extrema de la fe, se convirtió en la justificación de su tormento. El padre de Camila, sumiso y pasivo, no intervino, permitiendo que la voluntad de su esposa prevaleciera. Los hermanos de Camila, testigos silenciosos de la tragedia, tampoco alzaron la voz, atrapados en el miedo o la incomprensión. Así, la familia se convirtió en cómplice de un acto que desafiaba la moral y la humanidad. Camila, por su parte, creció con la terrible convicción de que ella era el problema, la causa de su propio sufrimiento. Su mente infantil no podía comprender la magnitud de la injusticia, solo la constante sensación de culpa. Su contacto con el mundo exterior era mínimo, limitado a escuchar la televisión a través de la pared. En ocasiones, lograba escribir en un diario, un refugio para sus pensamientos y emociones más íntimos. Pero incluso ese pequeño consuelo le fue arrebatado, su madre descubrió y quemó sus escritos, borrando sus huellas. La oscuridad de su habitación se reflejaba en la oscuridad de su alma, atrapada en un ciclo de aislamiento y desesperación. La fe, que debería ser fuente de consuelo y amor, se transformó en una herramienta de opresión y castigo. El miedo a lo desconocido, a lo que la madre percibía como demoníaco, selló el destino de la pequeña Camila. Este capítulo de su vida es un testimonio de cómo las creencias extremas pueden distorsionar la realidad y destruir vidas. Es una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la necesidad de proteger a los más vulnerables. El encierro de Camila parecía una condena perpetua, un secreto que nunca vería la luz del día. Sin embargo, el destino, o quizás la providencia, tenía otros planes para la joven. El punto de inflexión llegó con su hermano menor, un adolescente que, a medida que crecía, comenzó a sospechar. La ausencia de Camila, la extraña reclusión, todo le parecía cada vez más anormal e inquietante. Un día,
impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación, tomó una decisión audaz y peligrosa. En un acto de desafío silencioso, abrió la puerta de la habitación de Camila, una puerta que había permanecido cerrada por años. Le dijo a su hermana que corriera, que escapara de esa prisión que la había consumido durante tanto tiempo. Camila, desorientada y aturdida por la repentina libertad, obedeció sin dudarlo. Corrió descalza por las calles, sus pies extraños al contacto con el asfalto, su mente abrumada por la inmensidad del mundo. La luz del sol, el ruido de los coches, las voces de la gente, todo era nuevo y abrumador para ella. Su figura frágil y desorientada fue vista por una vecina, quien de inmediato notó algo profundamente perturbador. La vecina, alarmada por la apariencia y el comportamiento de la joven, decidió actuar. Fue ella quien alertó a las autoridades, poniendo en marcha una cadena de eventos que cambiaría la vida de Camila para siempre. La tensión era palpable, la incertidumbre se cernía sobre el pequeño pueblo. La música de la tensión se mezclaba con la melodía de la liberación, un contraste agridulce. Este fue el momento en que la oscuridad comenzó a disiparse, dando paso a una tenue luz de esperanza. La valentía de un hermano y la compasión de una vecina fueron los catalizadores de su rescate. La escapada de Camila no fue solo un acto físico, sino el primer paso hacia su propia emancipación. El rescate de Camila desató una serie de eventos que sacudieron a la comunidad y al país entero. Cuando fue encontrada, Camila tenía 18 años, pero su desarrollo cognitivo y social era el de una niña de 10. Carecía de habilidades básicas para la vida, de conocimientos elementales sobre el mundo exterior. La policía inició una investigación, y Camila fue interrogada, su testimonio revelando una historia desgarradora. La madre, al ser confrontada, defendió sus acciones, argumentando que solo intentaba protegerla del pecado. Su justificación, basada en una interpretación distorsionada de la fe, no logró ocultar la magnitud del abuso. El caso de Camila se convirtió rápidamente en noticia nacional, conmocionando a la opinión pública. La indignación fue generalizada, y la sociedad exigió justicia para la joven que había sido privada de su libertad. Para Camila, cada experiencia fuera de su encierro era una revelación, un descubrimiento. Ver cámaras, luces, multitudes de personas, sentir la brisa en su rostro, todo era nuevo y abrumador. La libertad, una palabra que nunca había comprendido plenamente, se manifestaba ante sus ojos. Los informes noticiosos dramatizados, los archivos policiales y las declaraciones judiciales se sucedían. La verdad, por fin, salía a la luz, exponiendo la crueldad de su encierro y la resiliencia de su espíritu. Este capítulo marcó el fin de su cautiverio físico, pero el inicio de una larga y compleja recuperación. La sociedad se enfrentó a la cruda realidad de un abuso que había ocurrido a plena vista, pero en la sombra. La historia de Camila se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato y la importancia de la vigilancia comunitaria. Hoy, Camila tiene 26 años, y su vida es un testimonio viviente de la capacidad humana para la resiliencia. A pesar de los años perdidos, ha logrado avanzar, paso a paso, en la reconstrucción de su existencia. Actualmente, se encuentra estudiando psicología, una elección que no es casualidad, sino un propósito. Su aspiración es clara, desea ayudar a otros que han experimentado el confinamiento, el abuso emocional o el trauma. Quiere transformar su dolor en una herramienta para sanar, para guiar a quienes se sienten atrapados. Camila comparte su historia en conferencias, su voz firme y clara, aunque su mirada aún refleje las cicatrices del pasado. Su testimonio es poderoso, un recordatorio de que la adversidad puede ser superada con determinación. Su mensaje es un faro de esperanza para muchos: me quitaron 12 años, pero no me quitaron la capacidad de amar, ni de perdonar. Estas palabras resuenan con una fuerza inmensa, revelando la profundidad de su espíritu. A pesar de todo, Camila ha elegido el camino del amor y el perdón, no el del resentimiento. Se le ve leyendo, aprendiendo, mirando al cielo con una expresión de asombro y gratitud. Su viaje es un recordatorio de que la vida, incluso después de la oscuridad más profunda, puede florecer. La historia de Camila es un llamado a la acción, a la empatía, a la vigilancia. Nos enseña que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de superarlo y transformarlo. Su vida es un faro, una prueba de que el espíritu humano puede prevalecer incluso ante las circunstancias más adversas. La historia de Camila es un eco que resuena en el corazón de la sociedad.
Es un recordatorio de la fragilidad de la infancia y la importancia de proteger a los más vulnerables. Su viaje, desde la oscuridad del encierro hasta la luz de la libertad, es una inspiración. Nos invita a reflexionar sobre la fe, la familia y la capacidad de un individuo para sanar. Camila nos muestra que, incluso después de 12 años en la sombra, el sol siempre puede volver a brillar. Su voz, antes silenciada, ahora se alza para dar esperanza a quienes la necesitan. Si esta historia les ha conmovido, les invitamos a compartirla, a comentar sus reflexiones y a suscribirse. Juntos, podemos asegurar que historias como la de Camila sirvan como un poderoso recordatorio de la resiliencia humana.